el historiador y divulgador, escritor también, don Luis Pío Moa, que ya nos está escuchando. Don Luis, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, buenas tardes. Gracias de verdad por estar en la burbuja de Periodista Digital. ¿Hay motivos para estar orgullosos de ser español? Hombre, para estar orgullosos de los españoles o de España de los siglos XVI, pues sí, XVI parte del XVII, hay motivos. Para estar muy orgullosos de la España actual y de los españoles actuales, pues no tantos, obviamente. Es muy importante señalar que entre finales del siglo XV y mediados del XVII, España hizo mucho más de lo que generalmente se dice. O sea, España, con el cruce de los océanos Atlántico y Pacífico y la primera vuelta al mundo, se entra en una nueva era en la historia humana, no solo en la historia de España, en la historia humana. Porque por primera vez, desde que aparece el hombre actual sobre la Tierra, el mundo empieza a existir como tal. Hasta entonces las culturas, los continentes se ignoraban unos a otros. España descubre un enorme continente antes desconocido y empieza una relación, muchas veces conflictiva, evidentemente, otras veces comercial, de amistad, en fin, evangelización en América, etcétera, que es nuevo, como digo, en la historia humana. Un aspecto de la flojera, yo creo que hay cierto provincianismo y cierta flojera en gran parte de la historiografía española, y es que no destaca esto. Se habla del descubrimiento de América, es una cosa obvia, de la evangelización, la conquista, etcétera, pero no se señala este hecho fundamental, que es abre una nueva época en la historia de la humanidad. Por otra parte, si hablamos de esto, se hace a través de grandes empresas navales. Si preguntamos aquí a casi todo el mundo qué país tiene el historial naval más importante, dirán que Inglaterra, y sin embargo no es así. Basta el cruce del Atlántico, del Pacífico y la primera vuelta al mundo, ya señalan una diferencia cualitativa esencial con cualquier otra historia naval de cualquier otro país. Creo que además, con esa manía un poco necia que hay en la historiografía, en gran parte de la historiografía española, pues siempre se destaca cosas como la Gran Armada, el fracaso de la Gran Armada, la llamada Invencible por los ingleses un poco para burlarse. La Gran Armada fue vencida por los elementos realmente. Los ingleses apenas consiguieron hundir algún que otro barco de la Armada. Y se olvida, o sea, hasta hace poco prácticamente no se conocía en España el hecho de la contraarmada inglesa. La contraarmada inglesa la montaron al año siguiente, aprovechando el desastre de la Armada Española, y con unos objetivos ambiciosísimos que, si llegan a triunfar, habría sido posiblemente el fin del Imperio Español ya entonces, ¿no? Sus objetivos eran acabar de destruir los galeones que se estaban reparando en Santander y en los puertos cantábricos, separar a Portugal de España, hacerse evidentemente con la flota portuguesa, que era muy importante, y cortar la comunicación entre España y América. Esto habría sido un desastre total. Bueno, pues la contraarmada fue un desastre completo. Y no fue un desastre debido a los temporales o a las circunstancias, en parte sí, pero fundamentalmente fue debido a su derrota. Una primera derrota no demasiado importante, pero significativa en La Coruña, y sobre todo la batalla de Lisboa. ¿Quién habla de la batalla de Lisboa? Y es casi tan importante para España como la de Lepanto. En Lisboa, la enorme expedición inglesa, que fue tan grande como la Gran Armada Española, pues fue derrotada. Tuvieron que marcharse de allí en pésimas condiciones. Perdieron la mayor parte de los barcos, la mayor parte de los tripulantes. Llegaron a Inglaterra completamente deshechos. Ahora, eso sí, allí se prohibió hablar de eso, como se prohibió después hablar de su desastre en Cartagena de Indias, bastante más tarde, ¿no? Aquí, en cambio, en España nos recreamos estúpidamente, ¿no?, en nuestros desastres. La Armada Invencible, todo el mundo ha hablado de ella durante siglos,
Y solo en tiempos muy recientes se ha estudiado esta cuestión, la nueva cuestión de la contraarmada inglesa, que ese sí fue un desastre, insisto, no por los elementos, sino por los hombres. Y que además permitió que España continuase como la potencia absolutamente hegemónica en el Atlántico, ¿no? Y también en el Pacífico, claro, en el Pacífico no llegaba nadie aparte de nosotros, ¿no? Entonces, luego hay otro aspecto muy importante y que tampoco se señala lo bastante, y es que España libra a Europa, defiende a Europa contra el expansionismo otomano, contra el Islam del turco. Esto es fundamental porque durante mucho tiempo, cuando se habla de las derrotas españolas, que las hubo evidentemente, sobre todo estas se debieron a los otomanos en el Mediterráneo. Y cuando finalmente España consigue frenarlos, también contribuyó a frenarlos en Viena, pues cuando consigue esto, digamos que libera a Italia, a la propia España y de hecho al continente. Y nos encontramos con esta situación verdaderamente grotesca o extraña, de que esos países a los que España estaba librando de la expansión otomana se alían con los otomanos contra España. En primer lugar, Francia. Eso pudo haber ocasionado la caída de Italia, por ejemplo. En segundo lugar, los protestantes. Y Inglaterra, por supuesto. Todos ellos trataron siempre de apoyar a los otomanos contra España. Siempre, no siempre, pero casi siempre. Entonces, como digo, la batalla de Lepanto pues, es otra batalla de estas fundamentales. O sea, a Felipe II hay que reconocerle 3 grandes batallas decisivas: San Quintín, Lepanto y la contraarmada inglesa. Bueno, pues esto apenas se señala. España defendió o libró al conjunto de Europa de la expansión otomana, que vamos, ocupó los Balcanes y mucho más, pero no pudo llegar mucho más. Y en el Mediterráneo, pues fracasó, finalmente, después de haber ocasionado bastantes desastres a los españoles. Y, por otra parte, otro aspecto fundamental de la historia de España en aquella época es que salva al catolicismo frente a la agresividad protestante. Esto es un problema que sigue hasta hoy mismo, porque mucha gente dice, fue una lástima que no ganaron los protestantes. Bueno, no será para usted, pero en fin. Los protestantes, efectivamente, algunos países protestantes, no todos, por supuesto, desarrollaron luego una economía superior y en el aspecto también científico y técnico también. España llegó a quedarse un poco atrasada en todo eso. Pero lo que importa es que si existe ahora el catolicismo y tiene la fuerza que tiene, sobre todo en América, se debe a la acción española, también en Europa. Es España la que salva a Francia del protestantismo, que estuvo a punto de imponerse mediante típicos golpes de Estado, ¿no? Y no vamos ahora a hablar de la diferencia entre protestantismo y catolicismo, pero vamos a señalar fundamentalmente que el catolicismo defiende el libre albedrío, mientras que el protestantismo, bueno, habla de la predestinación y de una serie de cosas que acabarían con la libertad humana. Pero aparte de eso, como eso no podía funcionar, no podía aplicarse, ¿no? Pues aparte de eso, pues tiene al final que diferenciar totalmente la política de la religión, después de provocar un siglo de guerras religiosas, ¿no? Que culminan en la guerra de los 30 años. Todo esto lo he explicado en este libro. No sé si puede ver. Hegemonía española y comienzo de la era europea. Porque, como digo, con las exploraciones españolas comienza una era nueva en la historia humana. Una era en la que primero es la hegemonía española, que luego pasa a Francia y luego a Inglaterra, y en el siglo XX pues parece que iría a ser la hegemonía alemana, pero se frustró en las 2 guerras mundiales, ¿no? Por eso he escrito este otro libro que, en cierto modo, no sé si se ve bien, La Segunda Guerra Mundial y el fin de la era europea. Este libro es muy reciente
y en él pues completo un poco lo que fue el libro anterior. El libro anterior, o sea, el comienzo de la era europea por la acción de España y el fin de la era europea por la Segunda Guerra Mundial, que es una guerra, no es solo una guerra entre potencias, es todavía más importante una guerra entre ideologías, tres ideologías que chocan y, en fin, defino las ideologías de una manera especial, no vamos a extendernos aquí sobre ello, ¿no? En otras palabras, la importancia de España en la historia mundial es decisiva, porque inicia una era nueva en la historia humana, es decisiva porque defiende a Europa de la expansión otomana y consigue marcar, no la derrota por completo, claro, pero consigue marcarle sus límites. Y consigue también defender a la cultura católica, marcándole sus límites a la expansión protestante. Es preciso además señalar que todas estas dos últimas cosas las consigue pues enfrentándose a todos, a otomanos, a franceses, a los flamencos, vamos, a los protestantes holandeses, etcétera. En esta época España tuvo una aliada importante que fue el Sacro Imperio, a partir de Carlos I. Bueno, a partir de eso fue ya una política de Isabel y Fernando. Y a partir de esa época, o sea, este aliado era importante, pero era muy débil. Es decir, muchas veces, en muchas historias se habla del imperio como el aspecto principal, ¿no? El aspecto principal en esa alianza era España, porque España era el país mejor organizado de Europa. Claro, muchas personas, muchos historiadores se han preocupado cómo un país como España, que era un país mucho menos poblado que Francia, por ejemplo, o que el Imperio Otomano, o que otros países, ¿no? Y que además económicamente no era el más fuerte. No es que fuera débil, nos suelen presentar como muy débil, incluso atribuir eso a la expulsión de los judíos, que no tuvo nada que ver. Pero era económicamente fuerte, pero no tan fuerte como Francia, es lógico, ¿no? En aquella época la economía dependía fundamentalmente de la agricultura, y la agricultura francesa por la humedad y por los suelos y por las llanuras, pues era mucho más que España, ¿no? Francia fue el gran rival en Europa de España. Bueno, ¿cómo fue posible que un país, ya digo, demográficamente, o sea, España tenía un tercio, o sea, Francia tenía 3 veces más habitantes que España, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo pudo mantener su hegemonía durante tanto tiempo? Y además con un aliado tan endeble como el Imperio, el Sacro Imperio Alemán. Este imperio pues era muy disfuncional, no carecía por completo de la fuerte unidad que se había establecido en España. Era además, cuando estalló el protestantismo, pues se dividió radicalmente. En fin, era un aliado importante porque dentro de todo era una población grande y bastante rica, pero no habría podido resistir sin España. Ya digo, España además salvó al catolicismo en Francia e hizo otras muchas cosas en ese sentido. Y luego aparte está lo que todo el mundo sabe, o sea, la conquista y evangelización de América, que ahora en fin, hemos tenido ahí el fundamento de la leyenda negra. La leyenda negra ha sido una cosa nefasta porque ha influido de manera desastrosa en la moral, o sea, y en la historiografía, en la propia concepción de España, y nace precisamente desde Fray Bartolomé de las Casas, que era un fraile medio loco, o sea, con una capacidad de calumnia, de falsedad, de inventar historias tremenda, ¿no? O sea, no es que lo que dijera fuera todo falso, lo que pasa es que lo exageraba de tal manera que lo falseaba, que era una falsedad total. Esto lo he examinado también en este libro de la hegemonía española, etcétera. Y da la casualidad, para que nos hagamos una idea de su importancia, pues actualmente el actual Papa, en fin, yo le llamo Pancho, ¿no? Pues el actual Papa ha creado un instituto sobre derechos humanos y no sé qué, con el nombre de Bartolomé de las Casas. O sea que prosigue la leyenda negra.
La leyenda negra ya se iba extendiendo. Claro, hubo una situación, sobre todo en el siglo XVI-XVII, y es que, dados los éxitos militares y políticos de España, pues los protestantes recurrieron sobre todo a la propaganda como un arma más. La propaganda es un arma de guerra, lo estamos viendo en las guerras actuales de una manera casi salvaje, ¿no? Y en ese sentido lo hicieron mejor que los españoles. De tal manera que ya en el siglo XVII, en Quevedo, se ve que en España se estaba aceptando cosas de las acusaciones que se nos hacían. Está también la Inquisición. La Inquisición era el tribunal más garantista que había en Europa en aquella época. Nos puede gustar o no, claro, era otra manera de ver las cosas, pero, en fin, en la actualidad, cuando se dice, claro, es que eran otras mentalidades. Sí, eran otras mentalidades, pero no las podemos juzgar como qué mentalidad tan atrasada, porque, mire usted, las policías políticas de los países totalitarios en el siglo XX han sido muchísimo más feroces y brutales que lo que pudo haber sido la Inquisición. Y la Inquisición en su tiempo, insisto, era un tribunal mucho más garantista que los tribunales ingleses, franceses, etcétera, ¿no? Porque aquellos sí que eran bastante brutales. Por otra parte, las víctimas de la Inquisición no fueron muchas. Como mucho debieron ser en torno a 3.000 en 3 siglos. O sea, en Inglaterra la persecución contra los católicos hizo muchísimas más víctimas en muchísimo menos tiempo, ¿no? Por poner un ejemplo simplemente. Pero decía que la leyenda negra prosiguió durante el siglo XVIII con los Borbones. Claro, los Borbones representaban precisamente un país que había luchado contra España, que había fomentado la leyenda negra, que había hecho todas estas cosas. Pero es sobre todo, yo creo, a raíz primero de la invasión francesa, que marca ya una decadencia muy clara y muy fuerte de España. España pasa a ser o sea, con los Borbones en el siglo XVIII España se mantiene como una potencia importante, quizá la tercera potencia europea o mundial, ¿no? Pero a partir de la invasión francesa, la invasión napoleónica, España va a ser un país de tercera, una potencia de tercera. Y eso además se ve reflejado también en la cultura, porque otro aspecto que hay que destacar mucho en el siglo XVI es que España crea una cultura de una enorme originalidad y de una gran fuerza. Y eso ya en el siglo XVIII la cultura española pierde muchísimo, y en el XIX pues no digamos. Y el golpe de gracia, en cierto modo, que está en el origen de todo lo que estamos pasando en el siglo XX, está en la derrota en el 98, en la derrota frente a USA, ¿no? Frente a Estados Unidos. Aquella derrota causó una especie de una crisis moral muy fuerte, de tal manera que la mayoría de los intelectuales españoles de la época pues la aceptaron. O sea, Ortega y Gasset fue uno de los personajes que en este sentido ha influido de manera más nefasta. Fue el que inventó aquello de, ¿cómo era?, de que España tenía una historia anormal, una historia enferma, una historia que había que corregir, que España misma era un problema y que Europa era la solución. Es importante señalar esto porque la Europa que él veía como solución era sobre todo Francia e Inglaterra. Y estos países se embarcan en 1914-18 en una guerra brutal, una guerra europea, una guerra mundial, la Primera Guerra Mundial. Se embarcan en ella que ya fue el prólogo a lo que digo, el fin de la era europea, ¿no? Porque desde entonces Europa no, económicamente le ha ido bien, pero vamos, políticamente, como centro de pensamiento, como centro de cultura, pues ha perdido, ¿no? Y entonces esto era Ortega y eran muchísimos más, eran Zaña, eran Costa, los llamados regeneracionistas, que tenían la buena idea de que España tenía que mejorar, había que regenerarla. Pero claro, si usted quiere regenerarla pretendiendo que su historia ha sido un desastre, está dando cancha a los separatistas, está dando cancha a todo lo que pueda ser destructivo. Porque claro, ¿quién se iba a creer que Azaña, que todos estos iban a regenerar un país? Se proponían una
una tarea ciclópea, ¿no? Una tarea gigantesca, ¿no? Y ellos no valían gran cosa. O sea, vamos a verlo en realidad. Esto a lo que abocaron fue a la República, fue un caos, luego al Frente Popular, que fue ya el desastre total, destruyó la República, destruyó la legalidad republicana, abocó a la guerra civil. Bueno, pues estamos en esta situación y una cosa importante que tenemos que hacer es recuperar aquella historia, verla en toda su amplitud, ver también en la decadencia, porque la decadencia ha sido real y estamos en un proceso muy complicado actualmente. Y, como digo, gran parte de ello es la leyenda negra. La leyenda negra destruye moralmente al país. Destruye absolutamente. Don Pío, la verdad que nos ha hecho un repaso. Para los alumnos de segundo de bachillerato va a ser toda una experiencia ver esta entrevista y poder escucharle, y también para todos los españoles. Quería también preguntarle, como segunda pregunta, bueno, el Partido Socialista junto a Sumar, junto a Yolanda Díaz, han decidido, bueno, pues introducirse en el Valle de los Caídos, demolerlo. Esa es su intención, o convertirlo en una especie de Disneylandia de la democracia. ¿A usted qué le parece? ¿Qué le parece, viniéndose a la etapa contemporánea, la decisión del PSOE de querer demoler el Valle de los Caídos, el papel del PSOE en todo lo que estamos viviendo, la historia del PSOE, un poco que nos hable de esta cuestión? Bueno, será de la antidemocracia, porque el PSOE nunca fue un partido democrático. Recordemos que cuando llega al poder en 1982, una de las primeras cosas que hace es decidir la muerte de Montesquieu, es decir, liquidar la independencia judicial, que es una base fundamental de cualquier democracia, ¿no? Y después no ha hecho más, la corrupción por todas partes y está ahí. Pero el PSOE ha tenido la enorme suerte de no tener oposición, porque el PP nunca ha sido su colaborador. Este es el gran problema que hemos tenido en todos estos años. Porque si el PP hubiera sido una oposición de verdad, no habrían ido tan lejos ni los separatistas ni el propio PSOE. El PSOE ha sido el principal causante de la guerra civil. Cuando ellos montan su programa, o sea, en el Valle de los Caídos, pues es un aspecto más de su programa, que consiste en destruir la herencia del franquismo. ¿Y cuál es la herencia del franquismo? Pues es la unidad nacional, es la transición democrática, que se hizo desde el franquismo y por franquismo, y es, en fin, la paz civil y la propia monarquía. Todo esto está en el programa de ese niñato indecente que gobierna hoy, y que el hecho de que este sujeto pueda gobernar en un país ya revela la decadencia que se ha llegado. E insisto, esa decadencia viene de que no ha tenido la oposición debida. Las leyes de memoria, tanto la de Zapatero como la de este fulano, pues son leyes que deslegitiman al franquismo y con eso, claro, tratan de destruir su herencia, la unidad nacional, etcétera, lo que hemos dicho. Y por otra parte, tratan de blanquear el papel del propio PSOE y de los separatistas en la destrucción de la República y en la guerra civil. O sea, porque ellos dicen que reclaman, que ensalzan la República, que creen que la legitimidad está en la República, y no es verdad. O sea, ellos representan al Frente Popular. Y el Frente Popular no fue otra cosa que una alianza de separatistas y sovietizantes. Entonces el PSOE era todavía más prosoviético que el Partido Comunista. Y estos fueron los que, claro, esa alianza del Frente Popular, que primero, sin ser todavía una alianza formal, dio lugar a la insurrección de octubre del 34 contra la República que defendió Franco entonces, pues, y después que fracasó, pero en lugar de rectificar lo que hicieron fue insistir. Formaron un Frente Popular, de hecho, formal, que falsificó las elecciones de 1936, lo cual fue un golpe de Estado, e instauraron un verdadero régimen de terror, que duró 5 meses hasta que hubo lógicamente, una sublevación, una rebelión para impedir que esta gentuza destruyera España, destruyera la democracia, destruyera la libertad. Porque claro, la democracia es imposible cuando varios de los partidos más importantes quieren destruirla, que es lo que hacían estos. Y actualmente han seguido una táctica que se parece a la de los nazis, o sea, utilizar las formas
democráticas para destruir la democracia. Esto es en lo que estamos ahora. Bueno, quiero decir que el PSOE está en un proyecto que se combina con el proyecto llamado 2030 o 2030, y este proyecto consiste, ya digo, en falsificar la historia de manera radical para imponer un nuevo Frente Popular, ya que según ellos el Frente Popular representa la democracia y representa la legitimidad. Esto es peligrosísimo. Esas leyes, las leyes de memoria histórica, las leyes de memoria que llaman democráticas y antidemocráticas, memoria chequista podríamos decir, esas leyes tratan de destruir la herencia del franquismo y tratan de falsificar la historia. Son leyes, además, que por ser antidemocráticas, porque atacan los principios de la democracia de libertad de opinión, libertad de investigación, libertad de cátedra, libertad de expresión, en fin. Pues estos la necesitan. ¿Por qué la necesitan? Porque la historia que nos están contando, de la Guerra Civil y la República, es falsa. Si no fuera falsa, pues estarían abiertos a un debate democrático, un debate intelectual, que sería lo lógico en estas cuestiones. Pero un debate así no pueden, no pueden aguantarlo, quedarían completamente, en fin, destruidos, ¿no? Casi desde el primer momento, ¿no? Yo en mis libros he dicho muchas veces, en el aspecto intelectual, esta lucha cultural está ganada de sobra. En lo que no está ganado es en el aspecto de la opinión pública. Y no está ganado en la opinión pública porque, insisto, el PSOE no ha tenido oposición, ha tenido la colaboración del PP. El PP aplica y defiende leyes antidemocráticas, como en primer lugar esta ley de memoria histórica. Lo del Valle de los Caídos ha quedado, con la profanación de la tumba de Franco, ya el PSOE se ha dado cuenta de que no tiene oposición, de que son unos... Ni la Iglesia, que se libró del exterminio gracias a Franco, ni la monarquía movieron un dedo, ni el PP, por supuesto, que es un partido que se compone fundamentalmente de cierta herencia del franquismo, ¿no? Que está traicionándola por completo, ¿no? Pues eso. Entonces, claro, el franquismo es preciso... en fin, se ha encontrado con una especie de calumnia sistemática, lo que llamaba Julián Marías la mentira profesionalizada, pero es necesario entender lo que fue el franquismo. Fue una reacción contra el intento del Frente Popular de destruir la unidad nacional y de sovietizar a España, cambiar su cultura de manera radical. Y esto, por desgracia, cuando llega la transición, que es una transición hecha desde el franquismo y no puede ser de otra manera, y que es además refrendada democráticamente en el referéndum, que nadie quiere recordar, de diciembre de 1976, en el cual se acepta la reforma de la ley a la ley, es decir, desde la legitimidad del franquismo a la legitimidad democrática. Bueno, pues esto es lo que no pueden aguantar esta gente. Por eso están contra la transición, están contra el recuerdo mismo, quieren borrar el recuerdo mismo del franquismo, al estilo totalitario, al estilo soviético, porque siguen siendo lo mismo, ¿no? Uno creería que habían aprendido la historia, pero no. Y por eso estamos en esta situación tan alarmante. Y por eso es necesario una reacción. Una parte de la reacción, claro está, es defender la historia de España, la historia real, frente a la leyenda negra. Esto es un aspecto más de la leyenda negra, el antifranquismo. El PSOE, además, hay algo extremadamente risible en ello, porque el PSOE no luchó contra el franquismo. Los comunistas sí. Yo luché contra el franquismo, era comunista, bien. Pero esta gente no. Y esta gente de repente son los grandes antifranquistas. O sea, están luchando contra un régimen que ha desaparecido hace 45 años. Están luchando, o sea, es una cosa de locos, pero es que siempre han sido así. Uno examina sus documentos, yo examiné precisamente en mis libros, lo que he hecho es examinar sus documentos, sus archivos, y claro, llega a la conclusión de que esta gente, en fin, han sido una verdadera plaga para España. Han sido los causantes de la guerra civil y están siendo los causantes de la destrucción de la democracia en España. Y al mismo tiempo de
de la unidad nacional. Siempre han ido junto con los separatistas, no es ninguna novedad, siempre. Don Pío Moa, muchísimas gracias de verdad por dar la cara, por usted no acobardarse frente a los cobardes a los que ha señalado, y gracias de verdad por defender la verdad histórica, la dignidad y defender lo que ha ocurrido, simplemente frente a los que mienten y tratan de manipular. No es que sean simplemente cobardes, son cosas peores. Cosas mucho peores. Don Pío Moa, de verdad, muchísimas gracias por estar en La Burbuja de Periodista Digital. Leemos sus libros y estamos pendientes de lo que usted dice. Muchas gracias. Gracias.